Deja de gastar mi dinero en tus tonterías. El grito de mi esposo, Leandro, cortó el aire festivo como un látigo. Cada sílaba fue una bofetada, no en mi mejilla, sino directamente en mi alma, frente a toda su impecable y sonriente familia. Mi nombre es Aldara, y durante 10 largos años, creí que el amor se construía con paciencia, sacrificio y un corazón dispuesto a perdonar. Esa noche, aprendí que para algunos, el amor no es un refugio, sino un activo a explotar. Y yo, la arquitecta silenciosa de la fortuna que todos admiraban, acababa de ser degradada a una simple carga, una niña caprichosa jugando con el dinero de su marido. Pero antes de contarte cómo el castillo de naipes de Leandro, construido sobre los cimientos de mi sudor y mis sueños, se derrumbó con el susurro profesional de un operador bancario, quiero que me dejes un comentario y me digas si alguna vez te han hecho sentir como un extraño en la vida que tú mismo construiste. Créeme, no querrás perderte la sinfonía de pánico en los ojos de un hombre cuando descubre que el trono en el que se sienta no solo no es suyo, sino que la verdadera reina, a la que tanto despreció, acaba de llegar para reclamarlo. La debacle tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños número 65 de mi suegra, Genoveva. El escenario era una postal de la opulencia suburbana, el jardín inmaculado de la casa que todos, con una insistencia casi religiosa, llamaban la casa de Leandro. Una residencia imponente en el vecindario más exclusivo de la ciudad, con una piscina que brillaba bajo las luces como un zafiro líquido y un césped tan perfecto que parecía una alfombra tejida con hilos de esmeralda. Cada metro cuadrado, desde el primer ladrillo hasta la última teja del techo, había sido financiado por mi empresa, Corazón de Cacao. Pero ese era nuestro pequeño y sucio secreto, un detalle técnico que la familia Ortiz prefería barrer bajo la alfombra de diseñador. El aire estaba cargado con el aroma de la carne asada de un catering carísimo, el perfume floral de los centros de mesa que yo misma había elegido y esa tensión palpable que se disfraza de alegría en las reuniones familiares forzadas. Me movía entre los invitados como una anfitriona fantasma en mi propia fiesta. Recibía sonrisas educadas, pero las conversaciones de verdad, las risas genuinas, se detenían bruscamente cuando me acercaba. Observaba a Leandro en su elemento, el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de su familia. Con su traje de lino perfectamente planchado y su reloj de oro brillando con cada gesto grandilocuente, aceptaba cumplidos por su casa, su generosidad, su éxito. Cada «qué bien te ha ido, Leandro», era una daga invisible que se hundía un poco más en mi autoestima. El momento culminante, o más bien, el detonante, llegó con el mariachi. Fue mi sorpresa personal para Genoveva, un guiño a sus raíces que sabía que le encantaría, aunque luego lo negara frente a sus amigas de sociedad. Cuando tocaron las mañanitas, incluso ella, la estoica matriarca, tuvo que secarse una lágrima furtiva. Fue un instante de genuina emoción en una noche de falsedades. Al terminar, el líder del grupo, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y una dignidad inmensa, se acercó a nuestra mesa principal. «Señora, señor, con su permiso». «Ha sido un verdadero placer», dijo, inclinando ligeramente su enorme sombrero. «Cuando ustedes dispongan, podemos arreglar nuestro pago». Forzando una sonrisa que ya no sentía, abrí mi bolso. Era mi momento de contribuir, de participar activamente en la alegría que yo había orquestado. Saqué la tarjeta de crédito corporativa, un elegante plástico negro con el logo de Corazón de Cacao, en letras doradas. Era el símbolo de mi independencia, el fruto de mis noches en vela y mis viajes a las plantaciones de cacao. Justo cuando iba a entregarla, la mano de Leandro cubrió la mía. Su tacto no fue suave, fue posesivo, una marca de propiedad. Su sonrisa era para los demás, pero sus ojos, fijos en mí, eran 2 trozos de obsidiana. «Permíteme, mi amor», dijo en un tono de voz que era a la vez protector y condescendiente, lo suficientemente alto para que su séquito de tías lo escuchara. «Tú relájate y disfruta. Deja que el hombre de la casa se encargue de las cuentas». La humillación fue instantánea y pública. Me trató como a una niña incompetente. Retiró mi mano y sacó su propia billetera, un accesorio de lujo que yo le había regalado en su último cumpleaños. Entregó su tarjeta personal con un aire de magnanimidad. El músico la tomó, pasó la terminal y el aparato emitió un pitido agudo, el sonido universal de la vergüenza.
Disculpe, señor. No pasó, dijo el músico, con la decencia de bajar la voz. La cara de Leandro se contrajo. ¿Cómo que no pasó? Intente de nuevo. Su aparato debe estar fallando. El segundo intento produjo el mismo pitido humillante. Su rostro pasó del desconcierto a una furia apenas contenida. En lugar de aceptar la simple realidad de un límite de crédito excedido, su cerebro, programado para nunca aceptar la culpa, buscó un objetivo. Y yo estaba allí, sentada en silencio. Con un movimiento brusco, me arrebató mi tarjeta de la mano. A ver, dame eso, espetó. Probemos con tu tarjeta de caprichos, aunque conociéndote, debe estar temblando. La pasó por la terminal. El universo, con su cruel sentido de la ironía, emitió el mismo pitido por tercera vez. Transacción declinada. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. Atrapado, humillado, Leandro hizo lo único que sabía hacer, desviar la culpa con la fuerza de un huracán. Se puso de pie de un golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito. Su dedo índice, temblando, me señaló como a una criminal. Y entonces lo gritó. Las palabras que se quemarían en mi memoria para siempre. Deja de gastar mi dinero en tus tonterías. Miré los rostros a mi alrededor. Vi la sonrisa triunfante de mi cuñada Nuria, la mirada de fría decepción de Genoveva. Vi la curiosidad chismosa en los ojos de sus tías. Nadie me defendió. En ese momento, la guerra no fue declarada con un grito, sino con un susurro de mi propia alma diciéndome, se acabó. El trayecto a casa fue una procesión fúnebre para nuestro matrimonio. Leandro conducía el sedán con una furia controlada, sus nudillos blancos aferrados al volante como si intentara estrangularlo. El silencio dentro del coche era un ente vivo, pesado y sofocante, impregnado de su resentimiento y mi nueva y aterradora calma. Yo miraba el desfile de luces de la ciudad a través de la ventanilla, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en los pasillos de un museo que solo yo podía ver, el museo de mi vida con él. Cada recuerdo era una sala de exhibición meticulosamente curada por años de pequeñas y grandes traiciones. Mi viaje mental comenzó en la primera sala, una que titulé Los cimientos de una mentira. No era una exhibición de arte, sino de arquitectura. Proyectada en la pared de mi memoria estaba la escena de la fiesta de inauguración de nuestra casa, 2 años atrás. Leandro, de pie en el centro de la sala de doble altura, sostenía una copa de champán y gesticulaba hacia los planos enmarcados que colgaban en la pared. Como pueden ver, declamaba con la confianza de un genio, la clave fue la integración de los espacios interiores con la luz natural del jardín. Fue un proceso agotador, un verdadero desafío creativo, pero creo que el resultado habla por sí mismo. Su familia lo escuchaba embelesada, asintiendo con admiración. Su padre le dio una palmada en la espalda, diciendo, «Ese es mi hijo», siempre apuntando a lo más alto. Yo estaba a su lado, con una sonrisa fija en el rostro, aplaudiendo como el resto. Nadie allí sabía que la única contribución de Leandro al diseño había sido vetar mi elección de azulejos color turquesa para la cocina, argumentando que eran demasiado folclóricos. Nadie sabía que mientras él jugaba al golf los fines de semana, yo estaba en la obra, con botas llenas de lodo, lidiando con contratistas, resolviendo problemas de plomería y autorizando cada pago, cada transferencia millonaria desde la cuenta de Corazón de Cacao. Esa noche, mientras todos brindaban por el arquitecto visionario, yo me sentí como una extra, una simple invitada en la casa que había surgido de mis sueños, mi esfuerzo y, literalmente, de mi capital. Esa fue la primera vez que comprendí la regla no escrita de nuestro matrimonio: mi éxito nunca sería reconocido, solo sería absorbido y reetiquetado como suyo. Mi trabajo era la infraestructura invisible que sostenía su fachada de grandeza. Avancé mentalmente al siguiente pasillo, uno más oscuro, llamado el saqueo elegante. La pieza central de esta exhibición era una recreación de una conversación en nuestra sala de estar, 6 meses antes. Mi cuñada, Nuria, estaba llorando. Lágrimas de cocodrilo sobre cómo se sentía, perdida y sin rumbo, a sus 25 años. Leandro la abrazaba, mirándome por encima de su hombro con ojos suplicantes. Mi amor,
me dijo más tarde en privado, su voz un susurro conspirador. Nuria necesita encontrarse a sí misma. Un viaje por Europa le abrirá la mente, le dará perspectiva. Es una inversión en su futuro. Ingenua, le pregunté cómo pensaba financiarlo. Bueno, dijo, pasándome un brazo por los hombros en un gesto que ahora reconocía como puramente transaccional. Somos familia, ¿no? El dinero de Corazón de Cacao también es dinero de la familia. Un pequeño préstamo de 1 millón de pesos no le hará daño al negocio y significará el mundo para mi hermanita. La forma en que dijo, mi hermanita, me hizo sentir como una villana egoísta si me negaba. Cedí. 2 semanas después, mi Instagram se llenó de fotos de Nuria posando con bolsas de Chanel en París, bebiendo Aperol Spritz en Roma y quejándose del clima en Londres. El préstamo, por supuesto, nunca fue mencionado de nuevo. Se había convertido en un tributo, un impuesto que yo debía pagar por el privilegio de pertenecer, o más bien, de financiar a su ilustre familia. Cada foto era un recordatorio de que mi dinero no era mío, era un recurso comunal para los Ortiz, un fondo de rescate para sus caprichos y fracasos. Y yo no era la benefactora, era simplemente la tesorera, la guardiana de un tesoro que no tenía derecho a reclamar. El coche se detuvo frente a nuestra casa, sacándome de mi trance, pero ya era tarde. Las exhibiciones del museo habían hecho su trabajo. Ya no veía a un esposo enojado, veía a un usurpador. Mientras el portón eléctrico se abría con un zumbido lento y pesado, como el suspiro de un gigante cansado, mi mente se adentró en la última y más dolorosa sala de mi museo privado. La llamé el eco del desdén. No había objetos en esta exhibición, solo el sonido de una conversación, tan clara en mi memoria que sentía el aroma a café recién molido que la había acompañado. La escena había tenido lugar unas semanas antes. Yo había ido a una cafetería de especialidad en el centro para recoger un pedido de granos de Chiapas para una nueva barra de chocolate experimental. Mientras esperaba, vi a Genoveva sentada con 2 de sus amigas, mujeres de sociedad con peinados impecables y miradas de juicio perpetuo. Instintivamente, me escondí detrás de una columna de piedra, no por miedo, sino por un instinto de autopreservación que se había agudizado con los años. No quería someterme al escrutinio, a las preguntas veladas sobre a qué me dedicaba realmente. Y entonces la escuché. Ay, sí, Aldara es muy trabajadora, dijo Genoveva, y la palabra, trabajadora, sonó como si estuviera describiendo a una hormiga, no a una empresaria. Era un cumplido que en realidad era una forma de marcar una distancia de clase, de decir, ella no es como nosotras. Una de sus amigas, con un collar de perlas tan apretado que parecía que la estaba estrangulando, preguntó, ¿y a qué se dedica exactamente? Leandro nunca es muy claro al respecto. Genoveva suspiró, un suspiro largo y sufrido, el suspiro de una mártir que lleva una pesada cruz. Tiene un pequeño negocio de dulces, dijo, su voz teñida de una falsa ternura. Algo que empezó con las recetas de su abuela. Es un pasatiempo tierno, la mantiene ocupada. Un pasatiempo tierno. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi empresa, mi imperio construido desde cero, el negocio que facturaba millones, que exportaba a 3 continentes, que empleaba a 50 personas, reducido a un pasatiempo tierno, para mantenerme ocupada. Cada noche de insomnio, cada negociación con proveedores, cada riesgo financiero que había asumido, todo borrado de un plumazo. Pero la daga final aún no había llegado. Mi pobre Leandro es tan bueno, continuó Genoveva, ahora en el papel de madre orgullosa. La apoya incondicionalmente, por supuesto. Aunque él es el verdadero pilar de la casa. ¿Un arquitecto de su calibre? Imagínense la presión. A veces me preocupa que ella no entienda el nivel de estrés que él maneja. El aire se me escapó de los pulmones. En ese momento, en esa cafetería, entendí la verdad fundamental de mi existencia dentro de la familia Ortiz. No importaba cuánto dinero ganara, cuántas casas comprara o cuántas fiestas pagara. A sus ojos, yo siempre sería la nuera de origen humilde, la chica del negocito de dulces, una adición pintoresca pero fundamentalmente inferior a su linaje. Mi identidad, mi esfuerzo, mi éxito,
todo era una amenaza para la frágil masculinidad de su hijo, y por lo tanto, debía ser minimizado, ridiculizado y, en última instancia, borrado. Salí de la cafetería sin mi pedido, dejando atrás el aroma del café y la ponzoña de sus palabras. Pero el veneno ya estaba en mi sistema. El coche se detuvo por completo. Leandro apagó el motor, y la oscuridad nos envolvió. Su voz cortó el silencio, fría y cortante. No sé qué demonios te pasó esta noche, Aldara, pero fue la última vez que me avergüenzas así. ¿Entendido? No respondí. Mañana, continuó, como si estuviera dictando una sentencia, hablaremos de ponerte un límite, una asignación. Claramente, no puedes manejar la responsabilidad. Una asignación. Quería darme una asignación de mi propio dinero. Salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Cada paso sobre el camino de piedra se sentía pesado, definitivo. El Museo de mis heridas había cerrado sus puertas. La visita había terminado. Y al cruzar el umbral de la casa, que ahora se sentía como una jaula dorada, no lo hice como la esposa humillada. Lo hice como la curadora de una exposición que estaba a punto de ser clausurada y demolida para siempre, para construir algo nuevo y magnífico sobre sus ruinas. Esa noche, la cama de matrimonio se sentía como un témpano de hielo del tamaño de un continente. Leandro se había instalado en la habitación de huéspedes, su forma pasivo-agresiva de sentenciarme al exilio por mi mal comportamiento. Por primera vez en 10 años, su ausencia no me provocó una punzada de soledad, sino una extraña sensación de espacio, de aire para respirar. El silencio de la casa ya no era un vacío que anhelaba llenar con su presencia, era un lienzo en blanco esperando ser pintado. Di vueltas entre las sábanas de 1000 hilos, mi mente un torbellino. Las escenas de la noche se repetían en un bucle cruel, la condescendencia en la voz de Leandro, la sonrisa burlona de Nuria, la mirada decepcionada de Genoveva. Pero debajo del ruido de la humillación, una nueva melodía comenzaba a sonar, una nota clara y persistente de resolución. A las 2 de la mañana, me di por vencida. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Me levanté, me puse una bata de seda y caminé descalza por el pasillo de mármol frío. Mis pies conocían el camino de memoria hacia el único lugar de la casa que sentía verdaderamente mío, mi oficina. Leandro la llamaba, el cuarto de los hobbies, pero era el centro de comando de mi vida. Más que una oficina, era un santuario. Las paredes estaban revestidas de estanterías con libros de cocina, de negocios, de historia del chocolate. En un rincón, un pequeño alambique de cobre que usaba para experimentar con esencias. Y en el centro, mi escritorio de madera de nogal, un mueble sólido y honesto como el trabajo que realizaba sobre él. Encendí la lámpara de luz cálida y la habitación cobró vida. Me senté y encendí mi computadora. La rutina me anclaba. Quería perderme en hojas de cálculo, en proyecciones de ventas, en la lógica fría y reconfortante de los números. Quería recordar quién era yo más allá de ser la esposa de Leandro Ortiz. Abrí mi correo electrónico con la intención de revisar los pedidos internacionales. Mi mirada barrió la bandeja de entrada, deteniéndose por pura inercia en un correo de la semana anterior. El asunto era simple, confirmación de pedido especial y plan de pago, Grand Motors. Lo abrí por curiosidad, mi mente tratando de recordar. Y entonces lo vi. En la pantalla, con todo detalle, estaba la orden de compra de una camioneta SUV de lujo, color blanco perla, con interiores de cuero color camello y un sistema de sonido premium. Un vehículo absurdamente caro, ostentoso. Y en la sección, destinatario del regalo, escrito en una elegante tipografía, estaba el nombre de mi suegra, Genoveva Ortiz. El aire se solidificó en mis pulmones. Lo había olvidado por completo. En el torbellino de organizar la fiesta perfecta, había olvidado el verdadero regalo, la pieza central de mi fallido intento de ganarme su afecto. Durante meses la había escuchado quejarse de su viejo coche, soñando en voz alta con un vehículo más seguro, más elegante. Y yo, en mi desesperada necesidad de aprobación, había caído en la trampa. Había pensado, esto lo cambiará todo. Un regalo tan generoso, tan innegable. Finalmente me verá.
Finalmente me aceptará como a una hija. La factura electrónica detallaba el plan de pago. Había dado un depósito sustancial hacía un mes. El pago final, la liquidación total que permitiría la entrega del vehículo al día siguiente, estaba programado para realizarse automáticamente esa misma noche, a las 10 de la noche, desde la tarjeta de crédito corporativa. La tarjeta que había sido declinada. Una risa brotó desde lo más profundo de mi ser. No fue una risa alegre, fue un sonido seco, gutural, al borde de la histeria. La ironía era tan perfecta, tan cósmica, que era casi una broma divina. Leandro, mi esposo, el hombre que me acusaba de despilfarrar su dinero en su acto público de dominación y control, había bloqueado, sin saberlo, la compra del regalo de sus sueños para su adorada madre. Él mismo había destruido su propia imagen de hijo perfecto y proveedor infalible. Me incliné sobre el escritorio, la risa convirtiéndose en un jadeo tembloroso. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una claridad dolorosa, lágrimas de liberación. Toda la niebla de esperanza y negación que había nublado mi juicio durante una década se disipó en ese instante. Vi el patrón, vi el ciclo de abuso emocional y financiero con una nitidez que me heló la sangre. Vi cómo me habían aislado, cómo me habían hecho sentir pequeña para poder controlarme mejor. Vi cómo mi amor y mi generosidad no habían sido vistos como regalos, sino como debilidades a ser explotadas. El regalo rechazado no fue la camioneta. El regalo rechazado fui yo, mi esfuerzo, mi lealtad, mi deseo de pertenecer. Y ellos lo habían tirado a la basura frente a todos. En ese momento de epifanía, la voz de mi abuela Consuelo resonó en mi mente, tan clara como si estuviera sentada a mi lado. Recordé una tarde, años atrás, mientras aprendía a templar chocolate en su cocina. Yo estaba frustrada porque el chocolate no adquiría el brillo correcto. Ella me tomó de las manos y me dijo, con su voz suave pero firme, mija, el mejor chocolate revela sus secretos lentamente, capa por capa. Igual que el verdadero carácter de una persona. Solo tienes que saber esperar. La última capa del carácter de Leandro acababa de caer. Y lo que quedaba al descubierto no era un hombre imperfecto, sino un fraude. Una calma extraña, una lucidez fría como el acero, descendió sobre mí. La mujer que lloraba se había ido. La que quedaba tenía los ojos secos y la mirada fija. Por un breve instante, un eco de los buenos tiempos, de los primeros años cuando Leandro era encantador y atento, intentó abrirse paso en mi mente. ¿Estaba reaccionando de forma exagerada? ¿Podría una conversación honesta arreglarlo? Pero el recuerdo de su dedo acusador, de su voz rugiendo la mentira de que yo vivía de su dinero, aniquiló cualquier atisbo de duda. No había nada que arreglar. Solo había que demoler. Ya no se trataba de ganarse su amor. Ahora se trataba de recuperar mi vida. Miré la pantalla de la computadora, la factura del coche aún brillando en la oscuridad. Ya no era un símbolo de mi desesperación. Ahora era un arma. Y yo estaba a punto de aprender a usarla. La fiesta de cumpleaños de Genoveva no había terminado. La verdadera celebración, mi celebración de independencia, estaba a punto de comenzar. La metamorfosis fue instantánea. La Aldara que había pasado años midiendo sus palabras y disculpándose por existir, se desvaneció en el aire de la madrugada. En su lugar, sentada frente a la pantalla iluminada, estaba la fundadora de Corazón de Cacao, una mujer que había construido un negocio desde cero, que negociaba con proveedores internacionales y que entendía el lenguaje del poder y los contratos. La junta directiva de mi vida acababa de celebrar una reunión de emergencia y había decidido por unanimidad destituir al CEO fraudulento. Mi primer acto como la nueva y única dueña de mi destino fue tomar el teléfono. La guerra silenciosa había terminado. Ahora comenzaba la ofensiva. Mi primer acto de guerra no fue una bomba, sino una llamada que buscaba anclar mi alma. A las 3:15 de la madrugada, marqué el número de mi abuela Consuelo. Contestó al segundo tono, su voz clara y sin rastro de sueño. Aldara, hija, ¿qué pasó? No preguntó si estaba bien. Sabía que no lo estaba. Mi voz era firme,
desprovista de la autocompasión que me había ahogado durante años. Abuela, tenías razón. En todo. Se acabó. Voy a ponerle fin. Un largo silencio respiró a través de la línea. Pude imaginarla en su mecedora, con su chal sobre los hombros, asintiendo en la oscuridad de su habitación. A veces, mija, dijo finalmente, su voz un bálsamo de sabiduría antigua, la única forma de salvar una planta es cortar de raíz la maleza que la está ahogando. No te crié para ser la sombra de nadie. Haz lo que tu verdadero corazón te diga que es correcto. Estoy contigo. Gracias, abuela, susurré, sintiendo una oleada de fuerza. Te quiero. Y yo a ti, mi estrella, respondió. Ahora, ve a brillar. Colgué con el corazón en paz. La bendición de mi matriarca era todo lo que necesitaba. La siguiente llamada fue a la guerra. Marqué el número de la línea de atención prioritaria de mi banca privada. La voz de un hombre joven y profesional me saludó. Banca privada, habla Benjamín. ¿En qué puedo servirle? Benjamín, buenos días. Soy Aldara, administradora única de la cuenta corporativa Corazón de Cacao. Necesito realizar una serie de operaciones de seguridad de carácter urgente e inmediato. Mi tono lo tomó por sorpresa. Claro, señora. Permítame verificar su identidad. Pasamos los siguientes minutos en un riguroso proceso de verificación. Códigos, preguntas secretas. Respondí a todo con una precisión robótica. Identidad verificada. Estoy a sus órdenes. Excelente, Benjamín. Proceda con las siguientes instrucciones. Quiero que queden grabadas y ejecutadas al pie de la letra. Primero, revoque con efecto inmediato e irrevocable cualquier firma autorizada o acceso, tanto físico como digital, a nombre de Leandro Ortiz en todas las cuentas y tarjetas asociadas a mi empresa. Hubo un tecleo rápido. Entendido. Acceso de Leandro Ortiz revocado. Segundo, cancele de forma permanente todas las tarjetas de crédito suplementarias emitidas a su nombre. No suspender. Cancelar. Entendido. Tarjetas suplementarias canceladas. Tercero, transfiera el 95% de todos los fondos líquidos de la cuenta maestra a una nueva cuenta de fideicomiso de alta seguridad. La titular única seré yo. La beneficiaria en caso de fallecimiento será Consuelo Rivera. Es un movimiento de capital muy importante, señora, titubeó. ¿Requerirá autorización? No, lo interrumpí, mi voz fría. El contrato de mi banca privada me permite realizar esta operación a través de esta línea con los códigos adecuados, los cuales ya le he proporcionado. Ejecútelo ahora, Benjamín. Hubo una pausa nerviosa. Más tecleos. Tiene razón, señora. Disculpe. Procediendo. Se hará efectiva en aproximadamente 3 horas. Perfecto. Y ahora, la jugada final. Quiero que deje una nota permanente y destacada en el perfil del señor Ortiz. La nota debe ser leída textualmente por cualquier empleado que reciba una llamada suya. ¿Está listo para escribir? Sí, señora. La nota dirá, el señor Leandro Ortiz no es cliente directo de este banco. Era un tercero con acceso autorizado a una cuenta corporativa. Dicho acceso ha sido revocado permanentemente por la propietaria. No se le debe proporcionar ninguna información adicional. Fin de la comunicación. Hice una pausa. Quiero que use esas palabras exactas, tercero. Revocado. Propietaria, punto. Entendido, señora. La nota ha sido guardada. Gracias por su impecable servicio, Benjamín. Colgué. Mi última acción fue la más sencilla y definitiva. Abrí mi correo y redacté un nuevo mensaje para mi abogada, Silvia. El asunto, ejecutar. El cuerpo del correo era una sola frase, Silvia, buenos días. Procede con el plan, tierra quemada. Quiero el divorcio,
Quiero la casa y quiero mi paz. Llámame cuando estés lista. Presioné, enviar. Y mientras veía el pequeño avión de papel volar a través de la pantalla, sentí que las cadenas invisibles que me habían atado durante una década se rompían una por una, convirtiéndose en polvo. El sol de la mañana se derramaba por los ventanales de la cocina, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Para cualquier otra persona, era el comienzo de un día hermoso y tranquilo. Para mí, era la calma tensa que precede a una tormenta. No había dormido, pero una energía eléctrica, una mezcla de miedo y una euforia salvaje, me mantenía en pie. Leandro apareció alrededor de las 9. Había una estudiada indiferencia en sus movimientos, la de un hombre que intenta desesperadamente proyectar normalidad después de una discusión. Llevaba un traje de lino color marfil que yo le había comprado en un viaje a Italia y unos mocasines de gamuza que costaban una fortuna. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y olía a una loción cítrica y cara. Era la viva imagen del éxito, una fachada pulida que ocultaba un interior podrido por la inseguridad. Pasó a mi lado sin mirarme, dirigiéndose directamente a la máquina de café espresso. El ruido del molinillo de café llenó el silencio. Mientras esperaba que su bebida se preparara, se apoyó en la encimera de cuarzo blanco, cruzando los brazos sobre el pecho. Espero que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre tu comportamiento de anoche, Aldara, dijo, su voz con un tono de terapeuta condescendiente. El dinero es una herramienta, no un juguete. Requiere respeto, control. Algo que, francamente, a ti te falta. No te culpo, vienes de un entorno diferente. Cada palabra era una pequeña agresión envuelta en un falso manto de preocupación. Me limité a sorber mi té, manteniendo la mirada fija en el líquido ámbar de mi taza. Mi silencio lo desconcertó. Estaba acostumbrado a mis lágrimas, a mis disculpas, a mi deseo de restaurar la paz a cualquier costo. Mi pasividad era una variable que no había calculado. En fin, continuó, incómodo. Se bebió su café de un solo trago, como si fuera una dosis de coraje. Como te dije, hoy es un día importante. Nuria ha estado esperando esto durante meses. Se lo merece. Ha sido un año difícil para ella. Me pregunté qué había sido tan difícil para una mujer de 25 años cuyo único trabajo era gastar el dinero que otros ganaban. Pero me guardé el pensamiento. Se ajustó el reloj de oro en su muñeca, un gesto que hacía constantemente, como si necesitara reafirmar su propio valor tocando un objeto caro. Voy a necesitar que hagas la transferencia ahora. 500.000 pesos a la cuenta conjunta para el enganche. Mamá y Nuria me encontrarán en la agencia en 1 hora, y no quiero ningún tipo de problema o retraso. Quiero que todo sea fluido. Levanté la vista. Por primera vez esa mañana, nuestros ojos se encontraron. Mantuve mi expresión neutral, un lienzo en blanco sobre el que él podía proyectar lo que quisiera. Lo que vio, o lo que quiso ver, fue sumisión. Vio a la misma Aldara de siempre, la que siempre cedía. Claro, Leandro, dije. Mi voz era un susurro obediente. Yo me encargo de todo. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Se acercó y me dio un beso rápido en la frente, un gesto de un rey perdonando a un vasallo. Esa es mi chica. Nos vemos más tarde. Y por favor, ten la casa presentable. Quizás traiga a mamá y a Nuria a celebrar después. Y con eso, salió por la puerta, el sonido de su partida retumbando en la casa vacía. Me quedé sola en la cocina, escuchando el eco de sus pasos. Yo me encargo de todo. Nunca unas palabras habían sido tan ciertas. 1 hora y media más tarde, yo era una sombra invisible, mi coche discretamente estacionado en una calle lateral, con una vista perfecta de la fachada de cristal y acero de Grand Motors. La función estaba a punto de comenzar. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones, y yo, la guionista, directora y única espectadora que conocía el final, me preparé para disfrutar del tercer acto, la caída. Vi llegar a Genoveva y Nuria en un taxi. Genoveva lucía un vestido floral y unas gafas de sol enormes,
como una estrella de cine retirada. Nuria llevaba un vestido corto y tacones, como si fuera a una alfombra roja. Poco después, el sedán de Leandro se deslizó hasta la entrada. Le entregó las llaves al valet con un gesto que pretendía ser casual pero que gritaba: «Mírenme». Los tres se reunieron en la acera, un perfecto retrato de la familia adinerada y exitosa. Observé cómo un vendedor se les acercaba, servil y sonriente. Los vi pasear entre los vehículos relucientes. La actuación de Leandro era magistral. Explicaba las características del motor con una autoridad inventada. Genoveva asentía con aire de conocedora. Nuria aplaudía y daba saltitos. Finalmente, eligieron su trofeo, una imponente camioneta roja, tan brillante que parecía gritar: «Soy cara». Los vi seguir al vendedor a su oficina de cristal. Vi las sonrisas, el papeleo. Vi a Leandro reclinarse en su silla, cruzando una pierna sobre la otra, el epítome del hombre en control de su universo. Y entonces, sacó su billetera. Mi respiración se detuvo, no por nerviosismo, sino por anticipación. Este era el momento. La mano de Leandro se movió con una lentitud ceremonial. Extrajo la tarjeta negra de mi empresa. La levantó ligeramente, dejando que la luz del showroom se reflejara en las letras doradas de «Corazón de Cacao», y se la entregó al vendedor con la sonrisa de un mago a punto de realizar su truco más impresionante. «Cargue el enganche completo a esta, por favor», su lenguaje corporal gritaba confianza. El vendedor tomó la tarjeta y la deslizó por la terminal. Una pequeña luz verde parpadeó y luego, una roja. Un pitido agudo y discreto llenó la oficina. «Perdón, señor Ortiz, parece que hubo un error de lectura», dijo el vendedor, manteniendo la compostura. La deslizó una segunda vez. Mismo resultado. La sonrisa de Leandro se había borrado. «Qué extraño», masculó. «Esa cuenta tiene fondos ilimitados. Debe ser su máquina». Genoveva se abanicaba el rostro con un folleto. Nuria había dejado de mirar su teléfono. «No se preocupe», dijo el vendedor, sudando ligeramente. «Probemos con su otra tarjeta». Leandro asintió, irritado. «Claro, la personal». El vendedor deslizó la segunda tarjeta. El resultado fue instantáneo y brutal. Un pitido más fuerte y un mensaje en la pantalla: «Fondos insuficientes». «Esto es ridículo», exclamó Leandro, golpeando la mesa. Nuria soltó un pequeño gemido. «Hay un problema con su banco, con su sistema». En su pánico, sacó su teléfono. Marcó un número memorizado y, en el acto de arrogancia que sellaría su destino, presionó el icono del altavoz. Quería que todos fueran testigos de cómo él, el poderoso Leandro Ortiz, doblegaba a la burocracia bancaria. «Banca privada, buenos días. Le atiende Mónica. ¿En qué puedo ayudarle?» La voz era profesional, serena. «Mónica, habla Leandro Ortiz», ladró él. «Estoy en medio de una compra extremadamente importante y sus tarjetas, todas ellas, están siendo rechazadas. Exijo que lo solucionen en este instante. Me están haciendo quedar como un idiota». «Entiendo su frustración, señor Ortiz». «Permítame revisar su perfil», respondió Mónica, su calma un contraste delicioso con la histeria de Leandro. Hubo un suave tecleo. «Bien, señor Ortiz. Revisé su perfil. No parece haber ningún problema técnico con nuestros sistemas». «Entonces, ¿cuál es el maldito problema, Mónica?», gritó él. «El problema, señor», continuó Mónica, su voz un bisturí de precisión, «es que la tarjeta personal que intentó usar tiene un límite de crédito que ya ha sido excedido». «Imposible», replicó él. «La otra, la corporativa, esa no tiene límite». Y entonces, Mónica, mi ángel vengador anónimo, soltó la bomba. «Ah, sí. Veo que intentó usar la tarjeta suplementaria asociada a la cuenta maestra de Corazón de Cacao». «Exacto». «Y», dijo Mónica, y pude casi sentirla tomar aire antes de asestar el golpe final. «El problema, señor Ortiz»,
es que su acceso como firma autorizada a dicha cuenta fue revocado esta mañana a las 4:17 de la madrugada por orden directa y explícita de la propietaria y administradora única de la corporación, la señora Aldara. El silencio que siguió fue tan absoluto que pareció absorber todo el sonido del universo. Vi, desde mi escondite seguro, como el rostro de Leandro pasaba del rojo de la furia al blanco de la cera. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Logró balbucear, la palabra apenas un soplo de aire. No, no puede ser. Soy su esposo. Ese dinero es nuestro. La respuesta de Mónica fue la última palada de tierra sobre su tumba. Y fue magnífica. Con todo respeto, señor Ortiz, pero nuestro sistema es muy claro. Legalmente, todos los activos pertenecen a la corporación de la cual la señora Aldara es la única propietaria. Según nuestros registros, usted no es cliente directo de este banco. Usted era un tercero con acceso autorizado. Y ese privilegio, señor, ha sido revocado. Hizo una pausa y luego añadió la frase que yo misma había dictado, la estocada final. Fin de la comunicación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? La pregunta retórica quedó suspendida en el aire, cruel y perfecta. Leandro no contestó. Estaba paralizado. Su mundo entero, su identidad, su fachada de poder, todo se había derrumbado en los 30 segundos que duró esa llamada. El rey estaba desnudo, y toda la agencia lo estaba viendo. El colapso fue lento y silencioso. Genoveva soltó un gemido agudo, un sonido animal de puro pánico, su mano volando a su collar de perlas. Nuria se descompuso en un puchero infantil, sus lágrimas manchando su costoso maquillaje. No es justo, sollozó. Me lo prometiste, Leandro. Pero el espectáculo central era Leandro. Una estatua de arrogancia rota. El vendedor, que había presenciado todo con una expresión de horror profesional, finalmente carraspeó. Señores, si gustan, podemos pasar a una sala más privada. No me quedé a ver más. No necesitaba hacerlo. Encendí el motor de mi coche. El sonido era suave, constante, real. Era el sonido de mi vida, una vida que ya no estaba a la venta. Mientras me incorporaba al tráfico, eché un último vistazo. Las figuras de la familia Ortiz habían desaparecido de la oficina de cristal. Y yo, por primera vez en 10 años, me sentía completamente visible. Mi coche no se dirigió hacia la opulenta jaula dorada que había llamado hogar. Ese capítulo de mi vida se había cerrado con una fuerza irrevocable. Mi destino era un lugar que olía a promesa y a cacao tostado, un loft en el barrio bohemio de la ciudad que había comprado en secreto hacía un mes bajo el nombre de mi empresa. Un refugio, un santuario, mi declaración de independencia en forma de ladrillo y mortero. Al entrar y cerrar la pesada puerta de madera, un silencio fértil me envolvió. Dejé mi bolso y mi teléfono sobre una caja de cartón. El teléfono vibraba y zumbaba como un insecto atrapado, una sinfonía desesperada de llamadas y mensajes de Leandro, pasando por todas las etapas del manual del manipulador, furia, negociación, victimismo y súplica. Leí cada mensaje y, para mi sorpresa, no sentí nada. Era como leer la correspondencia de un extraño. Con un gesto tranquilo, bloqueé su número, luego el de Genoveva, luego el de Nuria. El silencio que siguió fue la paz más profunda que había conocido. En los días siguientes, mi abogada, Silvia, se convirtió en mi general. Fue una campaña relámpago. El acuerdo prenupcial era inexpugnable. El acta constitutiva de la empresa era una fortaleza. Leandro intentó luchar. Contrató a un abogado tiburón que argumentó, contribución emocional al éxito del negocio. Silvia se rió en la sala del tribunal y presentó los estados de cuenta que demostraban que la única contribución de Leandro había sido un drenaje constante y sistemático de los recursos. La rendición fue incondicional. Leandro tuvo 30 días para desalojar la casa, que sería puesta en venta. Tuvo que devolver el coche que yo le había comprado. Todos los lujos, todos los símbolos de su falso estatus, le fueron arrebatados.
Me enteré a través de un amigo en común que se había mudado a un pequeño apartamento propiedad de su padre y que sus socios y amigos habían dejado de contestarle las llamadas. Un rey sin reino es solo un hombre con delirios de grandeza. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Mi nuevo taller se llenó del aroma del chocolate derretido y el caramelo hirviendo. Contraté a 2 jóvenes pasteleras llenas de talento y pasión. Corazón de Cacao renació, no solo como un negocio, sino como una celebración de la resiliencia. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba de naranja las paredes de mi taller, me detuve. En mis manos sostenía una vieja libreta con la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela Consuelo. La abrí en una página al azar. El ingrediente más importante, mija, había escrito, no es el cacao ni el azúcar. Es el respeto por ti misma. Nunca dejes que nadie te convenza de que vales menos. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que cayeron fueron de gratitud. La verdadera herencia de mi abuela no eran sus recetas, sino su sabiduría. El dinero no me había liberado, me había dado las herramientas para liberarme a mí misma. La decisión, la fuerza, el coraje, eso había venido de adentro. Mi exfamilia política ahora cuenta una historia diferente. Le dicen a quien quiera escuchar que soy una mujer fría, calculadora y vengativa. Que me aproveché de la bondad de su hijo y luego les robé todo. Han pintado un retrato de mí como una villana sin corazón. Y ahora, de pie en el centro de mi nueva vida, rodeada por el dulce aroma de mi propio éxito, con la paz en mi alma como mi única compañera, les hago una última pregunta a ustedes. Después de todo lo que han escuchado, ¿hice mal?